Pero como acabamos de ver, si nuestro Dios es un Dios de amor, necesariamente, Dios es un Dios que aborrece algunas cosas. Si Dios ama algo, pues Dios aborrece lo contrario a lo que Él ama. Porque hermanos, amarlo todo no es amor, es hipocresía. Amar implica tomar parte en algo y al mismo tiempo aborrecer lo contrario. Yo no puedo andar por la vida diciendo es que yo soy un ser de amor y yo amo todo. No, está bien que Dios nos manda a amar, pero si yo amo cosas tengo que aborrecer otras. Eso es necesario. Ahora, el texto de hoy, hermanos, nos presenta algunos ejemplos de cosas que Dios aborrece. Hace 8 días vimos una parte de ellos. El pastor Carlos nos habló en el verso 17 de los ojos altivos, de la lengua mentirosa, de las manos derramadoras de sangre. Son cosas que por supuesto Dios aborrece. Dios aborrece cuando nuestros ojos miran al otro por encima, cuando nos sentimos superiores a nuestro prójimo, más aún cuando el Padre nos dice que cada uno de nosotros nos consideremos menos que el prójimo. Así que cuando nos sentimos superiores, bueno, estamos actuando de una manera de la cual Dios aborrece. La lengua mentirosa, por supuesto que Dios aborrece la mentira, que esa actitud es aborrecida por Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente, por supuesto que sí. Dios aborrece que se derrame sangre inocente. Mira cuántos abortos suceden hoy en día, inocentes que están siendo muertos, y esto es algo que Dios aborrece. Y nosotros como cristianos tenemos que sentar la voz y decir, eso está mal, eso es aborrecible por Dios. Y hoy continuamos estudiando otras más que el autor de Proverbios nos enseña como cosas que Dios realmente aborrece. Pero antes de adentrarnos en el pasaje, yo quería preguntarles algo para que ustedes lo interioricen un momento. Ya acabamos de ver que Dios es amor, ¿verdad? Primera de Juan nos lo dice, Dios es amor. Pero yo me pregunto, ¿qué ama Dios? ¿Qué ama Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué ama Dios? Y esto es muy importante, porque no podemos comprender realmente lo que Dios aborrece si no comprendemos lo que Dios ama. Para yo entender qué cosas Dios aborrece y por qué las aborrece, yo tengo que entender el qué ama y por qué lo ama. ¿Y sabes algo que es sorprendente? La Biblia solo señala una cosa que Dios ama. Y no porque no pueda amar otras cosas o a otros seres, sino porque en la Biblia quedó registrado aquello que Dios más ama en el universo. Vamos a ver qué es eso. Acompáñame a descubrir eso en Isaías 43, versos 1 al 3. ¿Qué será aquello que Dios ama? Isaías 43, 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste gran estima, fuiste honorable, y mira lo que dice, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Dios está diciendo, por lo menos hasta ahora, que si hay algo que Él ama, por lo menos en el Antiguo Testamento, era a su pueblo, al pueblo de Israel. Es increíble, de todas las cosas, de toda la creación, lo que Dios más amaba en el Antiguo Testamento era Israel. Vámonos al Nuevo Testamento. El pasaje quizás más conocido por todo el pueblo cristiano, Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a ver qué continúa diciéndonos la palabra de lo que Dios ama. Porque de tal manera
amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Continúa la misma idea. Si hay algo que Dios ama, mis hermanos, o que la Biblia nos enseña respecto a lo que Dios más ama, es a sus hijos. Dios ama a sus hijos. Acá no dice que Dios ama a los ángeles, a las vacas, a las montañas, a los planetas. Quizás sí, pero la Biblia nos enseña que si Dios ama algo, es a sus hijos. A sus hijos, no señala otra cosa. Encabezados, obviamente, por su primogénito, por Jesucristo. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Por supuesto que todos sus hijos somos amados por Dios, pero quien encabeza a sus hijos es el primogénito, el Hijo de Dios. ¿Qué siente tu corazón al saber esta verdad? Eso debiese de estremecernos, de que de todas las cosas del mundo no existe algo más importante y amado para Dios que nosotros, sus hijos. Es que, hermanos, el universo es enorme. Y no solo eso, es que aparte de haber un mundo material en el que vivimos, hay un mundo espiritual, y de todas las cosas que existen, Dios ama a sus hijos. A sus hijos. Esto, iglesia, es motivo, o debiese ser motivo de gran gozo para todos nosotros. Ahora, la Biblia menciona un par de cosas más que Dios ama, pero tienen que ver justamente con el carácter de aquellos que son sus hijos. Por ejemplo, Salmo 11, versículo 7, 11:7. Pues el Señor es justo, Él ama la justicia, los rectos contemplarán su rostro. Dios está diciendo que ama un atributo de sus hijos. Salmo 37, verso 28. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. ¿Notas cómo Dios relaciona el amor hacia sus hijos con la rectitud, con la obediencia, con la justicia? Hermano, usted puede tener 3, 4, 5 hijos, pero menos mal los niños no están acá casi todos, pero yo estoy seguro que ese que es más obediente, usted le siente algo especial. Seamos honestos. Si nos preguntan, amamos a todos nuestros hijos, los amamos por igual, o sea, el amor es fuerte hacia ellos. Pero ¿cómo nos hace sentir de bien un hijo que es obediente? Por eso Dios está exaltando estas características en sus hijos, en sus verdaderos hijos, que son justos, que Dios ama cuando ellos son justos, cuando son obedientes, cuando son rectos, porque cuando actuamos así nos estamos pareciendo al primogénito, a Jesucristo. Y hermanos, si de algo se trata la vida cristiana, es de que cada día la imagen de Cristo sea cada vez más formada, más perfeccionada en nosotros. Ahora, ya que entendemos un poco más lo que representa que Dios, lo que Dios ama y las cosas que Él ama ver en sus hijos amados, ya que sentamos este pequeño fundamento, ahora sí podemos acercarnos al texto para mirar por qué Dios aborrece algunas cosas. Y en el día de hoy vamos a estar viendo la continuación de la predicación anterior en los versos 18 y 19. Dice Proverbios 6, 18 y 19, nuestro texto principal: el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Como paréntesis, solo recordemos esto a lo largo que avanzamos en este mensaje. Si Dios ama, hermanos, si Dios ama ver a su iglesia cuando se esfuerza en parecerse a Él, Dios aborrece cuando los hombres se comportan de una manera contraria a lo que Dios representa. Y hoy vamos a estudiar 4 pecados, 4 comportamientos que van totalmente contrarios a la voluntad de Dios y que por lo tanto son en gran manera aborrecibles
o aborrecidos por el creador del universo. Primer punto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Acá el rey Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a un corazón que de manera constante está inclinado a pensar pecaminosamente. Y entiéndase por corazón a una mente que tiene malos pensamientos de manera constante. No olvidemos, hermanos, que en la cultura de los hebreos el corazón era el lugar donde se albergaban los pensamientos. Para un hebreo él creía que en el corazón se producían los pensamientos, lo que hoy nosotros entendemos como nuestra mente. Es el lugar mismo donde Santiago nos dice que nacen las guerras y los homicidios, nuestro corazón. El mismo lugar donde nuestro Señor enseñó que salen las cosas que verdaderamente contaminan al hombre, de nuestro corazón. Es en el corazón donde nacen los pecados. Es en el corazón donde germina la idea de adulterio, de hurto, de homicidio, de traición. El proverbista sabía eso, por eso ya nos había anunciado en Proverbios capítulo 4, verso 23, diciéndonos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mismo pasaje en la palabra de Dios para todos dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Hermano, tu vida es controlada por lo que tú piensas, por lo que tú piensas. Y no salgamos del contexto, no olvidemos las predicaciones anteriores. El proverbista venía hablándonos del impío, de los Beliales. Y él está describiendo a una persona que se comporta así, como el padre de mentira, no como el Dios santo. Hermanos, la persona que comete este pecado todo el día tiene malos pensamientos rondando su mente y no hace nada para evitarlo. Cualquier conversación la está meditando para mal en su mente. Ante cualquier situación piensa pecaminosamente. Anhela hacer la maldad. De hecho, es inteligente para lo malo, porque su mente, su corazón todo el tiempo está maquinando ideas de mal. Ahora quiero que notes esto. La Biblia no dice que Dios aborrece al que hace iniquidad en este pasaje, que por supuesto que lo hace. Pero en este pasaje nos dice que Dios aborrece cuando se maquinan pensamientos. Cuando se maquinan pensamientos. La Biblia de las Américas dice un corazón que trama planes perversos. No se está refiriendo al que los hace, se está refiriendo al que los piensa, al que los piensa. Lo que te quiero decir no es que Dios solo aborrezca al que hace el mal, que por supuesto que lo hace, sino asimismo al que piensa la maldad, al que maquina la maldad, al que trama la maldad. Y sé que cuando hablamos de esto, quizás puede venir a nuestra mente la idea de un hombre malvado que planea un crimen, una venganza y que piensa en cómo no ser atrapado. Quizás podemos pensar en alguien así. Pero mis hermanos, esto no es algo que esté muy lejos de todos nosotros. Es algo con lo que tenemos que luchar todos los que tenemos un cerebro, una mente. ¿Usted tiene una mente? Bueno, usted debe luchar con esto. Yo tengo una mente, yo tengo que luchar con esto. Tengo que luchar con mis pensamientos. Muchos de nuestros pensamientos se inclinan al mal porque estamos todavía en un cuerpo de carne, en un cuerpo pecaminoso. Tenemos que controlar lo que pensamos. Así que no pensemos en el criminal, en el asesino en serie. Pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros. Déjeme hacerle esto de una manera un poco más práctica. Usted va para su trabajo, se levantó quizás un poco tarde o hay mucho tráfico, usted sabe que va a llegar muy tarde al trabajo y de camino, en lo único que usted va pensando no es en decir o en qué manera va a pedir disculpas. Usted va pensando en qué excusa me invento para que no me regañen. Todo el camino su mente está dirigida a pensamientos de mal. ¿Notas cómo esto no es algo que está muy separado de nosotros?
Viernes, 8 de la noche, el esposo no llega a la casa. La esposa le llama y el teléfono suena apagado. Terrible problema, porque la mente de la esposa empieza a maquinar ideas perversas. Pero quizás el hombre tuvo mucho trabajo, quizás, no sé, un accidente, algo pasó, pero ya la mente está ideando un montón de cosas de mal. Hermanos, todos estamos sujetos a este tipo de situaciones. Todos. Nota cómo esto no es algo que necesariamente describe a una mente criminal, como de un asesino serial o cosas así. Este pecado se consuma cuando, debiendo usar nuestra mente para pensar el bien, para meditar en la palabra, para planificar cosas buenas, para dar gracias a Dios, dedicamos el tiempo a pensar en cosas perversas, en cosas malas, infructuosas, apartadas de Dios. Hermanos, seamos honestos. Si hoy pudiésemos bajar del techo una cortina y en ella se reflejaran todos los pensamientos que tuvimos durante la última semana, hermanos, el otro domingo no viene nadie a la iglesia por vergüenza, porque nuestros pensamientos tienden a ir al mal. Tienden a ir al mal. Y hermanos, Dios aborrece que permitamos divagar nuestra mente en pensamientos nada provechosos. Cuando nosotros damos rienda suelta a nuestra mente, cuando no tenemos una mente educada en pensar lo bueno, nosotros estamos negando al Dios que ha prometido darnos la mente de Cristo. Hermanos, es que la mente es como si fuera, no sé, los bíceps, los tríceps. ¿Cómo hacen para que crezcan y se fueran musculosos? Bueno, hay que entrenar, ¿verdad? Haga de cuenta. La mente es lo mismo. Con la mente tenemos que entrenarla, tenemos que ponerla en ejercicio para dejar de estar teniendo pensamientos de mal. Tenemos que ejercitarnos en la piedad. Tito capítulo 1 verso 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está describiendo una mente así, una mente corrompida, todo el tiempo está pensando lo malo, hasta las cosas que debiesen ser puras, en su mente las tergiversa y todo lo piensa para mal. Esta persona siempre está hablando en doble sentido. Esta persona no puede ver cualquier cosa porque ya en su mente la malinterpreta. Entonces, ¿en qué debemos pensar? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué pensamientos tenemos que tener en nuestra mente? Bueno, la Biblia es maravillosa porque se responde a sí misma. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es muy claro. Es muy claro. Nosotros tenemos que pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En eso tenemos que ocupar nuestras mentes, nuestros pensamientos. Es importante que cuidemos nuestra mente, porque cuando tenemos una mente corrompida, salen cosas corrompidas en nuestras obras. Cuando solo tenemos maldad en nuestra mente, todas nuestras acciones van a demostrar la maldad que hay en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, porque cuando nuestro corazón está infestado de malas ideas, eso sale de nuestros labios. No puede una misma fuente dar agua dulce o agua salada, o da una o da la otra, pero lo que va a dar es lo que está dentro, lo que hay en el corazón. Así que ¿cómo sacamos todas esas ideas malas que hay en nuestra mente? Bueno, con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. Por eso mucha gente, cuando uno se acerca al cristianismo, los amigos anteriores le dicen: ay, es que a usted le están lavando la mente, ¿verdad?
Bueno, gracias que me la están lavando porque estaba sucia, sucia. Pero ahora la palabra de Dios me la está limpiando. Ahora veo las cosas de diferente manera. Lo que para mí era atractivo ya no lo es. Cuidemos nuestra mente. Punto 2. Los pies presurosos para correr al mal. Los pies presurosos para correr al mal. Lo teníamos allí en el versículo 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos, prontos para correr al mal. Y parece que esto es consecuencia de lo anterior. Porque cuando una mente está inclinada a pensar lo malo, cuando en el fondo anhela y disfruta el pecado, es inevitable que tarde o temprano comience a materializarse ese pecado que estuvo albergado en nuestro corazón. Y hermanos, a la carne le encanta el pecado. A nuestra carne le encanta el pecado. Nuestros pies nunca caminan con más ligereza que cuando vamos hacia lo pecaminoso. Y tenemos muchos ejemplos de ello, pero voy a tomar el ejemplo muy conocido de Judas. Judas, quien estuvo con el Señor durante 3 años, el mismo tiempo que estuvieron los demás, empezó a maquinar pensamientos de mal en su corazón. Y cuando llegó el momento, salió apresuradamente a materializar aquello que ya su corazón había planeado. Por eso el Señor le decía, apúrate a hacer lo que tienes que hacer. Corre a hacer lo que ya has planeado en tu corazón. Eso que has venido maquinando en tu mente durante quién sabe cuánto tiempo, ve y hazlo más pronto. Y hermano, no le faltaron pies para salir de allí, a ir a entregar al Señor. Fue con ligereza. Hermanos, esta conducta es totalmente aborrecible por Dios. Esta conducta que nos cita el proverbista muestra a una persona que ni siquiera se toma el tiempo de meditar en la voluntad de Dios. Esta persona no se detiene ni un segundo a cuestionarse si lo que va a hacer está bien o está mal. Solo corre a ello, sin mirar atrás, apresuradamente. Esta persona no ve el momento de llegar a hacer lo que su corazón desde antes había preparado. Somos muy prontos para hacer lo pecaminoso. Pero no vayamos muy lejos, vuelvo a lo mismo, hermanos. Nosotros caemos en esto constantemente. Hermana, lea la Biblia. Hermana, ore. Hermana, vamos a la iglesia. Hermana, medite en Dios. Hermana, mire una predicación. Bueno, ahí vamos con pereza para allá. No somos tan rápidos ni tan prontos. Pero dígale, hermana, si viera lo que pasó. Hermana, le tengo un chisme, hermana. Entonces esa hermana sale a correr. Esa persona no puede ni esperar hasta el otro día. Esa persona no duerme pensando en el chisme que le van a contar. Porque nos encanta lo pecaminoso. Eso nos atrae, a nuestra carne le gusta y queremos ser prontos a correr a hacerlo. Estas conductas a veces las... Así que notemos de dónde parten las cosas. Los pies presurosos se hacen presurosos por permitir pensamientos inicuos en nuestra mente. Si nosotros controlamos nuestros pensamientos, estamos obteniendo unos pies más lentos para el pecado y más prontos para acercarse a lo que hay en nuestra mente. Nuestros pies van a correr a algo siempre. Siempre nuestros pies nos quieren llevar a algún lado. ¿O será a Cristo si tenemos nuestra mente llena de Cristo? ¿O será al mundo y al pecado si de eso está llena nuestra mente? Punto 3. El testigo falso que habla mentiras. Verso 19, así empieza la primera parte. El testigo falso que habla mentiras. Bueno, alguien dijo una vez que nadie se parece más a Dios que cuando perdona, pero al mismo tiempo nadie se parece más al diablo que cuando dice mentiras. Dios aborrece las mentiras, más aún cuando con esas mentiras estamos afectando a nuestro prójimo. Y esto, hermanos, es verdaderamente serio, a tal punto que en el decálogo de los mandamientos dados por Dios a Moisés, él dice en Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermanos, este pecado
Dios lo tuvo que dejar registrado por su propia mano en las tablas de la ley, porque Él aborrece cuando cometemos esta conducta. Y notemos que en el verso 17 de acá del capítulo 6 de Proverbios ya nos hablaba de la lengua mentirosa, ya lo habíamos visto. Dios aborrecía la lengua mentirosa, pero esta vez Él está dirigiendo nuestra atención no solo a que Dios aborrece que mintamos, sino que también que digamos esas mentiras afectando al otro sin tener certeza de lo que estamos diciendo. Ahora, si consideramos el contexto del mandamiento dado allá en Éxodo y la cultura judía, nosotros sabemos que en tiempos bíblicos la palabra tenía un valor realmente alto, muy alto. De hecho, el testimonio de los hombres daban ante las autoridades una gran certeza para tomar una decisión. Si 2 testigos daban testimonio en contra de una persona, eso era suficiente para que las autoridades condenaran a esa persona. Por eso Dios condenaba, hermanos, que una persona estuviera o tuviera más bien el descaro de pararse delante de una autoridad que estaba juzgando un asunto y que éste se atreviera a mentir contra otro para obtener algún tipo de beneficio. La ley decía que el testimonio de 2 o más testigos era suficiente para condenar a una persona. Lo vemos en Hechos capítulo 6, verso 8. Vamos a ver lo importante de los testigos y lo que pasa cuando hay mentiras en los testimonios. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Bueno, estas personas están valiendo de testigos falsos para hacerle daño a una persona. ¿Qué termina pasando? Esteban, primer mártir de la fe, ¿verdad? Muere a causa de estos testimonios mentirosos. Hermanos, Dios aborrece las mentiras. Dios aborrece las mentiras, pero cuando con esas mentiras afectamos al y mentir contra el otro, esto es inaudito. Pero como lo hemos repetido, sobre todo en estos últimos domingos, tratemos, hermanos, de no extender nuestra vista, nuestra mirada a lo lejos, sino de observar nuestro propio comportamiento. Observemos nuestro propio comportamiento. Recordemos que la Biblia se presenta a sí misma como un espejo, ¿verdad? Donde nosotros nos observamos y podemos ver cuán pecaminosos somos. Ahora, si yo pongo ese espejo delante de mí y pongo una persona en la mitad, yo ya no voy a ver mis defectos. Yo voy a ver los del otro, pero no los míos. Y en ocasiones hacemos eso. Ponemos frente al espejo de la palabra el comportamiento de los demás y perdemos de vista que la palabra me está hablando a mí. Que la palabra me dice: examínate a ti mismo. No nos dice examina a tu prójimo a ver si está en la fe. No, examínate a ti mismo. Este versículo nos habla de mentiras y la definición de mentiras es bastante simple. Mentir es decir algo que está en contra de la verdad. Y hermanos, yo puedo decir una verdad en un 99%, pero con un 1% de mentiras. ¿Y sabes qué estoy haciendo? Estoy diciendo una mentira completa. Porque una verdad a medias es mentira. Una verdad a medias es mentira. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos hablado de nuestro prójimo por algo que oímos de otro, sin saber si era verdad o no?
sin tener conocimiento real de las cosas. Pero juzgamos y no con un santo juicio, un juicio justo como lo mandan las Escrituras, sino con una vara de medir acorde a lo que yo creo que está bien o que está mal. El pasaje nos está recordando que Dios aborrece al testigo falso que habla mentiras, al que quizás ni siquiera estaba allí, al que lo escuchó del otro, que lo escuchó del otro, que también lo escuchó del otro, al que no tiene la certeza de lo que dice, pero se atreve a lanzar juicios contra su prójimo. Las personas. Ejemplo, hermana, ¿sí vio que Pepita está a punto de divorciarse de Pepito? Eso está que se acaba, hermana. ¿Y cómo sabes? ¿Ellos te lo dijeron? ¿Te lo contaron? No, me lo contó el amigo del vecino del hijo que los vio peleando por la ventana. Pero tomamos esa información y empezamos a decirle a todo el mundo que Pepito y Pepita, ese matrimonio ya está por las últimas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está albergando malos pensamientos, pensamientos que apresuran nuestros pies hacia el mal que se representa en decir mentiras contra mi prójimo cuando yo no conozco realmente la verdad de las cosas. Este pecado, mis hermanos, es bien peculiar porque participan dos tipos de personas. El mentiroso, que no teniendo certeza de las cosas habla mentiras, y el ocioso, que presta su oído a escuchar la mentira. Y este tipo de pecado lo vemos muy cotidiano, hermanos. Pero, iglesia, Dios aborrece esta conducta. Dios aborrece que nos comportemos así. A veces nuestra atención va más ligada a mirar pecados más graves ante nuestros ojos, ¿verdad? El adulterio, yo qué sé, el robo, el homicidio. Pero curiosamente dentro de estas cosas que Dios aborrece, muchas de esas cosas no están. Hay cosas simples en las que nos vemos inmersos todos los días y que, hermanos, Dios las aborrece como aborrece al homicida. Cuidémonos, hermanos, de prestar nuestros oídos al chismoso, y cuídese el chismoso de estar diciendo cosas que de las cuales no tiene la certeza de que son verdad o no. Punto 4. El que siembra discordia entre hermanos. Ya no lo decía el verso 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nota esto, no estamos hablando de una persona que genera conflicto con personas externas. El versículo nos habla de una persona que siembra discordia entre los hermanos, entre los cercanos. Es decir, esta persona hace parte de una comunidad y, debiendo promover la unidad y la paz, siembra discordia entre los hermanos. Esta persona toma la granada en la mano, le quita la espoleta, la lanza en medio de todos y se aparta, se va, dejando el problema sembrado entre los demás. Esta persona se presenta muy amable. Esta persona que siembra discordia entre hermanos nunca llega diciendo, ven, te voy a sembrar discordia, ¿verdad? No. Esta persona se presenta muy amable. Es la persona más chismosa, pero siempre se acerca diciendo, mira, hermano, yo no es que sea chismoso, ¿no? Pero, y lanza la mentira, ¿verdad? Lanza el chisme, enciende la chispa y se aparta. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con estas personas que hacen eso y mucho cuidado si usted es el que lo hace. Esta persona se acerca siempre como el consejero que quiere ayudar. La persona que siembra discordia entre hermanos necesita información para sembrar discordia, ¿verdad? Así que se acerca a los hermanos a hablar con el uno y hablar con el otro, pero no para querer ayudar, sino que él esculca lo profundo de la vida del incauto y luego sale buscando la manera de mirar cómo usa esa información para sembrar conflicto entre los hermanos. Así que tú lo ves hablando con todo el mundo, saludando a todo el mundo, preguntándole, ¿y cómo estás? ¿Y con qué luchas?
Pero no para ayudar, no. Porque no es que ahorita un hermano se le acerque, hermano, que puedo orar por ti, ya usted no le hable. Esta persona se está acercando con mala intención. Esa persona está mirando cómo usar esa información para generar discordia, conflicto. El proverbista nos habla de esto en Proverbios 16:27. Él dice: el hombre perverso cava en busca del mal. Esa persona está buscando, esa persona está adquiriendo información. Y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que tenemos dos tareas. Primera, deje de contarle sus cosas personales a todo el mundo. Hermanos, dejen de abrir su corazón con la primera persona que se acerca a ustedes. Tengamos cuidado de a quién le estamos confesando nuestras cosas personales. Porque no todas las personas se acercan con las mejores intenciones. Tengamos sabiduría para identificar qué personas se están acercando a nosotros con la intención de ser ayuda y no con la intención de después estar juzgándonos por lo que le estamos contando. Eso es terrible. Segunda tarea, aléjese de la persona que trae el chisme para generar discordia. Hermanos, eso se identifican bien fácil. Bien fácil se identifica el chismoso. Aléjese de él. Aléjese del chismoso. Tito capítulo 3 verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La palabra es radical, hermanos. La palabra no dice, háblale de a poquitos, ya solo háblale una vez por semana. No, la palabra nos está diciendo que de esa persona nos alejemos, que lo desechemos. Desechemos a la persona que está causando enemistad entre nosotros. No lo tengo en el estudio que preparé, pero viene a mi mente ahorita un texto en 1 Corintios capítulo 5. Porque allí en 1 Corintios capítulo 5 Pablo le dice a la iglesia algo como esto. Él les dice: iglesia, yo no les dije que se alejen de todas las personas que practican el pecado. Lo que les dije, porque si fuera así tendrían que irse del mundo, ¿verdad? Porque estamos rodeados de personas que practican pecado. Más bien yo les dije, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano practique tales cosas. Eso es diferente. Pablo no nos está diciendo cuidado con la gente del mundo porque son mentirosos. No, ya lo sabemos, la gente del mundo es así. Él nos está diciendo cuidémonos de esos que están aquí, que dicen ser hermanos, pero practican tales pecados. Con esos ni siquiera coman, dice Pablo. Así tenemos que ser nosotros de radicales con el chismoso, con el que siembra discordia. Esa persona se tiene que sentir mal cuando se acerque con nosotros y nos diga: uy, hermano, si le contara. No, hermano, aléjese de aquí. No quiero tener que convivir con usted, apártese. Así tenemos que ser. Por más duro que parezca, hermanos, el chisme, la murmuración, la mentira son las herramientas usadas por el perverso para traer enemistad. Aléjese de tales personas. No olvide lo que le pasó a Aarón y a María por murmurar contra Moisés. Revise el libro de Números y usted va a ver cómo María y Aarón se ponen de acuerdo para hablar mal contra Moisés. Y Dios, que lo sabe todo, pues obviamente se entera. Y les cae lepra, hermanos. Dice que parecían blancos como la nieve de la lepra que tenían en sus cuerpos. ¿Por qué? Por murmurar contra un hermano. Yo sé que alguien dirá: no, pero yo he visto muchos murmuradores y no veo ningún leproso. Pero hermanos, la lepra es un tipo del perjuicio que trae el pecado a la vida de la persona, de cómo descompone a una persona la pecaminosidad. Tengamos mucho cuidado con esto. Alguien dice: ay no, hermano Johan, es que
Nosotros, hermano, hablamos es del pecado que vemos. No es que estemos chismoseando, es que, hermano, es evidente, mira el pecado ahí. Pues si usted está viendo el pecado en el hermano, vaya con el hermano y corrija en persona y con fundamento bíblico y en amor al hermano. No ande murmurando con media iglesia acerca del pecado que está viendo en el otro. Pero si usted no es capaz de ir con el hermano y llamarle la atención, manténgase en silencio. No hable. Pero no se le olvide que si usted ve el pecado en el otro, usted tiene la responsabilidad de corregir a su hermano. Porque Santiago 4:17 dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que si estamos viendo, no es que Pepito y Pepita, esos, ay, no, esos no sé ni por qué están en la iglesia. Esos deberían de expulsarlos de la iglesia. ¿Por qué, hermano? No, es que comete este y este pecado. Y usted ya fue y le dijo, ay, no, a mí no me gusta andar ahí en discordias con la gente, eso después es para chismes. Entonces, ¿qué está trayendo delante de uno? Pues un chisme, porque usted no está yendo a confrontar al hermano que está pecando. Si hay algo que le molesta, que es pecaminoso y que a la luz de las escrituras usted está observando que ese comportamiento es contrario a los mandamientos de Dios en el hermano, acérquese a él. Pero no para decirle, oiga, pecador, impío. No, hermano, mira que estoy viendo que tú estás siendo quizás un poco descortés con tu esposa. Ya he visto en 2 ocasiones que tú le faltas al respeto delante de las demás personas. ¿No sabes que la palabra de Dios en Efesios nos habla de que tenemos que amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Hermano, cuídate de hacer eso porque estás dando mal testimonio. Porque tenemos que tratar a nuestras esposas como vaso más frágil. ¿No es eso mejor? ¿No es mejor yo acercarme al hermano con un sustento bíblico a corregirlo? Y enfatizo en un sustento bíblico porque a veces queremos corregir al hermano por las cosas que a mí no me gustan, porque van contra mi fundamento, contra Primera de Johan capítulo 5, que dice que todos se tienen que levantar a las 4 a orar. ¿Por qué? Porque yo lo hago. Entonces, si yo oro a las 4 de la mañana, yo le empiezo a exigir a todo el mundo que tiene que hacer lo mismo que yo, o si no están en pecado. No. Ahí ya están mal las cosas, ¿verdad? Yo no tengo que juzgar a mi hermano por las cosas que yo hago y que me han servido en mi vida espiritual. Yo tengo que juzgar a mi hermano con la palabra de Dios. Es que nadie ha prohibido juzgar, hermanos. La Biblia nos manda a juzgar. Pablo mismo en Corintios dice, es que yo mismo ya juzgué a ese que tal ha hecho. Tenemos que juzgar. Pero para yo juzgar a mi hermano, dice el Señor Jesús, yo tengo que sacar la viga de mi ojo para poder ver con claridad los pecados de mi hermano. Y cuando haya visto con claridad, voy y saco la viga del ojo de mi hermano con amor, con pincitas, con cuidado, de no lastimarlo. No hay sea que yo mismo después venga a caer en lo mismo. Amén. Mis hermanos, Jesucristo siempre pensaba lo bueno, lo justo. Él se apresuró, pero no hacia el mal, sino ayudar a los demás. Él siempre habló la verdad porque Él es la verdad. Él jamás sembró discordia, ni la permitió delante de sus ojos. Hermanos, los ataques del enemigo hacia la iglesia, que vienen de parte del mundo, no deberían preocuparnos mucho. El Señor mismo dice que ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Hay veces nos preocupamos que es que el gobierno va a cerrar las iglesias y mire los ataques que vienen y no nos van a dejar que prediquemos de esto, de lo otro. Hermanos, de esas cosas nosotros no tenemos que preocuparnos. Esa es una pelea que el Señor ya peleó y ya ganó. Pero hermanos, cuidémonos verdaderamente de las cosas que causan dolor y enemistad, porque esas cosas no vienen de afuera. Las cosas que dañan las iglesias vienen de adentro de la iglesia, vienen de dentro de nosotros. Las divisiones no vienen porque vino una persona de afuera, no, es de adentro, es de entre nosotros que salen las divisiones, las contiendas, las peleas, de nosotros mismos.
cuando nosotros dejamos o prestamos atención a este tipo de pecados. Hermanos, si Dios aborrece al que siembra discordia, Dios ama al que propende por la unidad y por el amor. El que ama no murmura. El que ama no aborrece a su hermano. Tú no puedes decirme que tú eres un verdadero cristiano si te la pasas murmurando de tu hermano. Porque si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo dices amar a Dios al que no puedes ver? Usted quiere que esta iglesia sea una iglesia ejemplar. Usted quiere que esta iglesia sea una iglesia que realmente marque la diferencia en esta ciudad. Usted quiere que lleguen las almas y sean salvas por la palabra de Dios. Usted quiere que esta iglesia verdaderamente salga adelante y seamos grandes para la gloria de Dios. Hermanos, cuidémonos de este tipo de pecados. Cuidémonos de hablar mal entre nosotros, de nosotros mismos. Apartemos, identifiquemos a esas personas que están sembrando discordia y desechémoslas. Desechémoslas. Y propendamos por la paz, propendamos por la unidad. Hay veces cantamos acá un cántico que dice, haznos uno, y le pedimos a Dios, Señor, como tú eres uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haznos uno a nosotros también. Hermanos, el Señor ya nos hizo uno cuando nos vinculó en un solo cuerpo que es la iglesia. Pero vamos a avanzar y vamos a salir adelante cuando cada uno, nosotros ladrillitos de este edificio, nos ponemos en obra a servir al prójimo. Yo necesito de tus dones, tú necesitas de mis dones. Todos nos necesitamos unos a otros, pero todos somos imperfectos. Todos cometemos errores. Hermano, yo te voy a decepcionar en algún momento. Quizás en algún momento voy a pasar por ahí y se me va a pasar saludarte o algo va a pasar y voy, mire ese tan creído. Hermano, yo los voy a decepcionar y muchos de ustedes me van a decepcionar a mí. Pero la vida cristiana consiste en superar ese tipo de cosas y en yo amar a mi hermano. Así sea una persona que me cause mal. Pero hermanos, si solo amamos a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? ¿No dice eso el Señor? Que oremos por los que nos maldicen, que pidamos por aquellos que nos causan mal. Amemos a nuestros enemigos, porque si solo amamos a los que nos aman, no tenemos ningún mérito. Amemos al hermano difícil, amemos a la hermana difícil. Si no ves un hermano o una hermana difícil, tú eres el difícil. Así que ama para que te amen también. Eso es lo que nos está diciendo la palabra en este texto. El Señor nos está dejando un resumen de cosas que Dios aborrece por completo. Y son cosas que lamentablemente no se ven allá afuera en los impíos. Son cosas que en ocasiones nosotros estamos viviendo como creyentes. Tenemos que identificarlas. Así que no se enoje conmigo si en alguna cosa que yo dije hoy usted se siente aludido. Pero la palabra dice que es como martillo que quebranta la roca. La palabra dice que es como una espada que penetra hasta el fondo de nuestro ser. Y es bueno si uno se siente mal. Es bueno si uno dice, este ya está hablando de esto. Es bueno, porque eso nos va a ayudar a identificar que estamos quizás cometiendo ese pecado y nos va a ayudar la palabra de Dios a caminar en pos de la santidad y de vivir esa vida que Dios realmente espera de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Santo Señor Dios celestial, te damos gracias, Señor, porque hoy has hablado, Señor, a nuestros corazones. Temas como este son demasiado prácticos, Señor, para nuestra vida y en ocasiones nos confrontan, Señor. Yo mismo he sido confrontado mientras preparaba este pasaje, Señor. Pero te doy gracias por eso. Gracias por confrontarme, gracias por llamarme la atención, gracias por exhortar también a mis hermanos, Señor, porque entendemos que hay pecado en nosotros y que tú quieres que nosotros reconozcamos esos pecados, que los confesemos delante de ti, que nos arrepintamos de ellos y que caminemos, Señor, en pos de lo que tu palabra nos enseña. Danos sabiduría para poder identificar todo este tipo de comportamientos en nuestra vida, así sean mínimos, Señor. Y danos sabiduría para poderlos trabajar y alejar de nosotros, Señor.
Queremos obedecer tu voluntad, Señor. Pero a veces no podemos hacerlo porque no entendemos tu palabra. Y a veces no entendemos tu palabra porque no nos acercamos a ella. Pero Señor, hoy nos has hablado, hoy nos has mostrado tu voluntad, hoy nos has mostrado que tú eres un Dios de amor, pero eres también un Dios que aborrece algunos comportamientos, Señor. Y si tú los aborreces, nosotros como tus hijos también los tenemos que aborrecer. Enséñanos, Señor, a amar lo que tú amas. Enséñanos a aborrecer lo que tú aborreces, para que podamos realmente ser dignos de ser llamados tus hijos, Señor, porque realmente representamos al primogénito, al unigénito Hijo de Dios, a Cristo Jesús, quien realmente es el modelo ejemplar de nuestra vida. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y para alabanza de tu